se evidenciaba una marcada dilatación de la vía biliar intrahepática, ¿sí? Les comento que esta imagen, la primera que les muestro, es la tercera ecografía que se le realiza en el servicio. Él ingresa un fin de semana, donde por falta de preparación del paciente y por dificultades técnicas secundarias, ya que tenía mucha distensión abdominal, no se podía estudiar completamente la vía biliar, ¿sí? Entonces, yo pongo el dato positivo, o sea, la imagen que arroja un resultado, la tercera ecografía que se le hace en el servicio. Entonces, acá se visualizaba marcada dilatación de la vía biliar intrahepática y la correlación con el estudio de resonancia. Quiero contarles que están todos los estudios grabados, pero Lucía me facilitó las imágenes más representativas, ¿sí? Esta es una resonancia, un T2 con saturación grasa, donde se ve la correlación imagenológica entre la ecografía y la reso con relación a la dilatación de la vía biliar, ¿sí? Bueno, acá más detallado, también el mismo corte de hígado a nivel de la porta y donde se aprecia la vía biliar dilatada, y ya acá podíamos ver una imagen que ahora vamos a ir aclarando, intra vía biliar, ¿sí? Bueno, uno cuando inicia el estudio ecográfico y ve la dilatación de la vía biliar, lo que tiene que hacer, además de estudiarla en todo su trayecto, es tratar de definir si encuentra el motivo o la causa de la dilatación, que en general pueden llegar a ser litiasis, ¿sí? A grandes rasgos, lo más frecuente es eso. Acá lo que muestra este estudio es que era alitiásica la vesícula biliar, tiene un poco, bueno, de artefacto, pero era alitiásica, y la correlación de que en la resonancia también vemos esta imagen hiperdensa, que es el líquido en esta secuencia, que sigue siendo el T2 con saturación grasa y que no se veía ningún contenido intraluminal. Bueno, acá con más detalle, la ecografía, teníamos una imagen que estaba adentro del conducto hepático común, ¿sí? O sea, una imagen intraluminal que la podíamos, cuando se recorría, se podía ubicar en el hepático común o colédoco proximal. Era con ecogenicidad de partes blandas, y la correlación en la resonancia la podíamos ver acá, ¿sí? Esta imagen, que si uno estudia la vía biliar que estaba dilatada y era hiperintensa, era isointenso en la resonancia, ¿sí? Al mismo nivel. Bueno, nosotros tuvimos un paciente, cuando vimos esto, nos recordó mucho con una imagen adentro de la vía biliar que terminó siendo un rhabdomiosarcoma intraductal, y la ecogenicidad, si ustedes miran, eran similares, ¿sí? Este es el otro paciente y este es nuestro paciente en la actualidad. Bueno, acá pusimos, no, sin el mapa de la ABC, pero esto sería como la difusión, y escasa o nula restricción presentaba la masa. La vascularización de la imagen endoluminal, la verdad es que no captaba al Doppler color, posiblemente por el tamaño, posiblemente por la dificultad de la técnica también adentro de la luz biliar, ¿sí? Y en la resonancia con contraste presentaba realce, ¿sí? Que sería esta imagen. Bueno, la colagia resonancia, coincidiendo con el resto de las imágenes, a nivel de la masa que visualizábamos intraluminal, se presentaba amputada, ¿sí? Teníamos los dos conductos hepáticos y a nivel de su confluencia no había contraste. Bueno, con estos hallazgos y con sospecha de
una enfermedad primaria de la vía biliar, el paciente ingresa a quirófano, se hace una hemipatectomía izquierda y la biopsia da como resultado un adenocarcinoma pobremente indiferenciado, ¿sí? O sea, sería un colangiocarcinoma. Esta sería la clasificación histológica. La mayoría de los tumores de la vía biliar son adenocarcinomas. Bueno, el paciente cursa su posoperatorio inicialmente sin complicaciones y posteriormente, este es en uno de los controles, adyacente a la zona del lecho quirúrgico, veíamos un área, podríamos asumir parenquimatosa, parénquima hepático, ¿sí? Que era como de límites bastante definidos, en cuña, esto con relación al parénquima hepático residual, ¿sí? Y empezábamos a visualizar imágenes de colección, ¿sí? Tanto a nivel subdiafragmático y en proximidad del lecho quirúrgico, y que se iban extendiendo, ¿sí?, hacia la región periesplénica. Este de acá es el vaso. Era una colección ya con tabiques. Mostrar de vuelta las anteriores, que no entiendo los cortes. Bueno, este sería un corte a nivel como de epigástrico, este sería el hígado, y este es el área que nosotros vemos en cuña en proximidad del hígado. Sería Pasa como que la fosa vesicular, eso, claro, sería como a la altura de la fosa vesicular. La realidad es que no es muy sencillo valorarlo porque él tiene una anastomosis de la vía biliar al intestino, entonces acá siempre se llena de aire. ¿Tenés idea cómo fue la cirugía? Bueno, más o menos. En Iderrux le hicieron una anastomosis. Entonces siempre tenemos aire entre el hígado y a nivel epigástrico. Esto es un corte como si fuera también a nivel epigástrico. Y subsifoideo sería un poquito más arriba del subsifoideo, y acá ya empezábamos a ver la colección. El chico, si bien clínicamente no empeoraba, la colección esta a nivel del abdomen superior sigue aumentando en general. Y el primer ese bastante líquido, ¿no? Es anecoico. Claro, este es anecoico, pero cuando uno se va lateralizando, en realidad está más organizado. Sí. Yo les quería mostrar esto, o sea, nosotros nos encontramos con la dificultad con este paciente que por guardia, cuando el cirujano que está de guardia no lo conoce y pide los controles, puede malinterpretar que, digamos, esta colección, si está aumentada, el chico clínicamente está peor, y lo que nos pasa es que la mayoría de los cirujanos, desconociendo al paciente, querían entrarlo al quirófano o pedirnos la tomografía con contraste para definir más esta colección, que, digamos, la realidad es que por eco se veía bastante bien. Inicialmente el chico tuvo ascitis también, que después mejoró con los drenajes, pero esta colección, sospechándose que era una fuga biliar, inicialmente fue como motivo de consulta, digamos, la realización de la tomografía para ver si les podíamos aportar de dónde venía. No había líquido en el Morrison, así que... Sí, había, era muy poquito igual, pero esto era predominantemente a nivel subsifoide. La primera ecografía, la primera que yo quirúrgico, aunque tenía citis masiva. Claro, eso lo dije, pero no. Tenía tabiques más abajo, tenía tabiques, no era abajo. O sea que la citis la tenían antes de la citis. No, Después, estas imágenes son todas postquirúrgicas. Yo lo que encontré, imágenes muy parecidas con relación a esta colección tabicada. La bibliografía la cita como fuga biliar, y es una imagen casi igual que se da cuando hacen en los chicos los trasplantes hepáticos, y hay fallas en las anastomosis de la vía biliar con la vía intestinal o la vía biliar con el nuevo órgano trasplantado. Debe ser tabique porque debe ser irritante, ¿no? El contenido de la bilis. ¿Por qué? Bueno, con relación a este paciente, entonces hicimos una revisión de la bibliografía
acerca del colangiocarcinoma, ¿sí? Todos los trabajos citan que es una patología muy poco frecuente, y sobre todo en menores de 40 años. El promedio de edad más o menos es en más de 60 años, con una ligera predominancia en varones, y hay que recordar que es la segunda neoplasia hepática luego del hepatocarcinoma. O sea, inicialmente hay que pensar que lo primero que le ocurre al hígado es recibir como metástasis de otros tumores primarios. Eso es lo más frecuente, y en adultos obviamente, ¿no? Y después de eso pensar en el hepatocarcinoma y carcinoma de la vía biliar. El colangiocarcinoma entonces es el tumor maligno que se presenta en cualquier parte del trayecto de la vía biliar, ¿sí? Bueno, hay distintas clasificaciones. Las tres más significativas son las que se dan por anatomía macroscópica. Entonces se pueden dividir intrahepático, que estos serían los colangiocarcinomas, que son muy similares a los carcinomas hepáticos, y el desafío diagnóstico justamente es esto, diferenciarlos de los tumores primarios de hígado. Después tenemos los tumores periliares, que son los que serían como el de nuestro paciente, tienen nombre propio, que se denominan tumor de Klatskin, y que serían los que se dan a partir desde la confluencia de los dos conductos hepáticos hasta el ilio, ¿sí? Y después tenemos los colangiocarcinomas extrahepáticos, que son los de la vía biliar distal. Nati, perdóname. ¿Sería desde la confluencia de los hepáticos hasta la desembocadura del cístico o hasta...? Sí, más o menos. Sí, más o menos. Y después del cístico hasta el páncreas serían los extrahepáticos. Digamos, estas clasificaciones en realidad se consideran todos como de mal pronóstico, pero muchas veces clasificarlos les ayuda a los cirujanos poder plantear la conducta quirúrgica y para poder plantearle al paciente el pronóstico. Esa es la diferencia, que los extrahepáticos, los de la vía biliar extrahepática, tienen un pronóstico más parecido a los tumores pancreáticos, y los intrahepáticos a los hepáticos in situ, digamos, y después los tumores de Klatskin, que serían de todos estos los más frecuentes, pensando siempre en una patología muy poco frecuente, y que tienen como un pronóstico intermedio de acuerdo al momento que hayan sido diagnosticados. Ayer hubo un chiste biliar que no entraba dentro de la clasificación de los chistes de Toledo. Fue muy interesante, por eso te preguntaba. Estamos viendo mucho patología de la vía biliar. Bueno, después, esta es otra clasificación, sería la que les puse acá en el medio, que es de acuerdo al crecimiento, ¿sí? Cuando el tumor es formador, o sea, empieza en la vía biliar, pero es formador de masa a nivel hepático, cuando forma masa a nivel periductal o intraductal. Esta es otra clasificación que surge a partir del 2009-2010 por un grupo de trabajos de cirujanos japoneses que hicieron un reclutamiento más o menos de 240 pacientes con esta patología, que también pensándolo es una patología más frecuente a nivel digamos, oriental. Y bueno, esta es la que se relaciona más con el estudio de diagnóstico por imágenes porque es la que más lo refleja. Ahora lo vamos a ver. Y después, esta es otra clasificación, que es la de estos cirujanos, Bismuth y Corlett, que también plantea como un abordaje más representativo para lo que es conductas quirúrgicas, ¿sí? Pero más o menos es lo mismo. Todos los trabajos lo que mencionan es que si bien uno puede aproximarse con cualquiera de estas clasificaciones al tipo de colangiocarcinoma al cual está enfrentado, siempre la mesa, digamos, en intraoperatoriamente es cuando se define realmente la extensión. Bueno, uno de los trabajos dividía, como les decía, la orientación de los distintos métodos diagnósticos según si podemos hablar del que es intrahepático, del extrahepático o periliar y del extrahepático propiamente dicho, ¿sí? Nosotros estamos ante el caso del paciente con tumor de Klatskin. Principalmente lo que tenemos que pensar que este tipo de tumores, lo que plantea la bibliografía es que siempre el diagnóstico va a ser imagenológico, o sea, en cuanto a lo que a nosotros nos concierne, ¿no?
la tomografía tiene que ser siempre multifásica, digamos, no sirve sin contraste, digamos, tiene que tener las distintas fases vasculares, y la resonancia acompañada con colangioresonancia y la resonancia contrastada. Eso básicamente es lo que plantean todos los autores. Algunos plantean que se pueden hacer biopsias endoscópicas, pero no es lo que se recomienda porque se puede hacer diseminación al parénquima, y entonces básicamente en cuanto a las imágenes es. En este paciente se hizo por intervencionismo, se cateterizó antes de la cirugía la vía biliar para aliviar al paciente que estaba con un seno muy importante, y se biopsió por la edad del paciente, porque como justamente es muy infrecuente los colangiocarcinomas a esta edad, tenían que diferenciar si era un rhabdomyosarcoma o era un colangiocarcinoma, que en adultos no se hace ese testeo. Porque en el caso de que fuera un rhabdo, iba a tratamiento quimioterápico y era muy diferente de lo que vas a contar con el colangiocarcinoma. Bueno, hay otro de los trabajos que explica método diagnóstico por método diagnóstico. La verdad es que nadie se plantea, salvo este trabajo, la ecografía como primer método diagnóstico, pero sí contarles que en realidad lo que se hace en cualquier síndrome de colección, porque todos lo tenemos más a mano, es una ecografía abdominal, ¿sí? O sea, no sería un abordaje propio de este tipo de tumores, pero sí como primer estudio inicial ante un síndrome coledociano. Bueno, la tomografía sabemos entonces que como hallazgo nos va a dar una masa intraductal, que generalmente es hipodensa, de bordes irregulares y que realza tras la administración del contraste. El realce va a ser en la fase arterial en anillo, y después hay que hacer el diagnóstico diferencial entonces con el carcinoma hepatocelular, que a diferencia del colangiocarcinoma, en una fase venosa tardía va a tener un lavado lento. Después, la resonancia con gadolinio va a tener un realce progresivo, o sea, cuando estamos en presencia de un colangiocarcinoma. Y bueno, la colangioresonancia muy importante para poder estudiar por completo el compromiso ductal y plantear la cirugía. Y el PET con tomografía, esa técnica mixta, inicialmente se le puso como mucha expectativa porque los colangiocarcinomas son como muy, son muy captadores de glucosa, que es como el principal, por así decirlo, contraste que se utiliza para estos estudios, pero tiene la desventaja que los tumores pequeños no tienen buena captación, y si hay infiltración chiquita no la visualiza, ¿sí? Al ser un método híbrido, digamos, no tiene igual la misma resolución que la tomografía. Bueno, la importancia de las imágenes, porque si bien la resecabilidad siempre se determina intraoperatoriamente, como ya les comenté, al cirujano le sirve muchísimo poder darse una idea de con lo que se va a encontrar. Bueno, estos son los trabajos los más recientes, ¿sí? Hay varios trabajos, pero son como anteriores. Y bueno, el tratamiento de los colangiocarcinomas, en este caso, es siempre quirúrgico. Este tipo de adenocarcinomas no son ni quimio ni radiosensibles. El pronóstico no es muy alentador. Algunas series dicen que a los 2-3 años un 50% de supervivencia, pero con bastante morbilidad, pero va a depender de la cantidad de hígado resecado, de vía biliar y de otras comorbilidades del paciente. La verdad es que no encontré un trabajo en pediatría con relación a este tema, así que todo lo que le conté está basado en adultos. ¿Y el chico se podía hacer? No, el chico estaba todavía, la última vez que lo vimos fue el lunes, no sé si lo vieron ayer. El chico evolucionó muy bien, la colección se la terminaron drenando, se hizo una tomografía, y con lo que habían visto que había aumentado mucho el volumen del líquido que tenía, le habían dejado como 2 drenajes, ¿no? Tienen drenada la vía biliar. Sí, la verdad es que
los cirujanos insisten con que esa fuga de vía biliar debería cicatrizar y cerrar sola. Yo lo que encontré es que cuando son tan amplias como esta, que genera, en este chico por lo menos tiene el antecedente de 2 drenajes de 2 litros de bilis del abdomen. O sea, ese tipo, con ese volumen, como que dice la bibliografía que hay que ponerle una endoprótesis o algo porque no va a cerrar bien. Pero bueno, mientras que tengan los drenajes del chico. Y clínicamente, muy bien. O sea que lo único que tenía era la vía biliar, no tenía nada de parénquima hepático. No, parénquima hepático no tenía nada, se le buscaron secundarismo, se le estudió el tórax, se le hizo tomografía, no tiene nada. Así. Algo que no les dije, hay algunos factores de riesgo asociados. La verdad es que, bueno, este chico tampoco tenía ninguno. Los trabajos citan varios, principalmente enfermedades fibropoliquísticas, la enfermedad de Caroli, los quistes de colédoco, después enfermedades virales también hepatotróficas, cirrosis, algunos tóxicos, algunas infecciones parasitarias, pero que no son endémicas en nuestro país. Y la colangitis esclerosante primaria también es como el principal factor de riesgo para estos tumores. Como estos tumores son tan poco frecuentes y ahora con el advenimiento de lo que es biología molecular se han podido estudiar muchas muestras de pacientes y también hay una fuerte asociación a algunos genes supresores de tumores y la mayoría de estos adenocarcinomas presentan, bueno, no sé, le leí por eso se los cuento, pero aumentaba el CA19-9 como marcador tumoral. Y vi que ese marcador lo tienen todos. Lo tienen todos. ¿Y este tenía alguna malformación previa? No. Yo, o sea, la historia clínica del chico está limpia, no tiene antecedentes de enfermedad. De hecho, o sea, lo que era llamativo, se dan cuenta el 5.º día que está ictérico porque tiene, nada, un dato de color, ¿no? Los padres separados y la mamá que vive con él no lo había notado. Cuando cambia a la casa del padre, ahora por esto de la cuarentena, el padre le dice, che, estás amarillo. Y ya el prurito era intenso, lo despertaba a la noche, tenía 10 veces aumentado los valores normales de bilirrubina. Eso no se sabe. No, refieren que no, digamos. ¿No? Esa es la previa a la cirugía. Sí. Esta es la colangio-resonancia. Y ahí está la falta de y acá está la amputación, sí, la falta de relleno. ¿No le pusiste la estrella? No, fue Lucía. Lo que pasa es que inicialmente esto era para... No, esto era para los cirujanos y como algunos se pudo quedarles... ¿La ecografía previa a la cirugía? Sí, esta es la que hizo Gerard. Sí, es la lesión avascular. Y lo que estaba lindo es la comparación con el otro paciente, ¿no? Que la ecogenicidad, esto es el otro paciente, este es un rabdomiosarcoma de la vía biliar, y esta es la misma ecogenicidad. Sí, no puede ser. Bueno. No, tenés que presentarlo en la revista argentina de radiología, ¿no? Ahora. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún aporte más? Sí, pero está... ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Nati o hacerle a alguien que conozca al paciente? Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, podemos avanzar con algo. Ah, levantaron la mano. Levantó alguien la mano y yo no lo vi. Yo levanté. Ah. Quería preguntar, Nati, vos que leíste, en este chico, ¿qué pronóstico tiene este tumor? O sea, ¿se cura o tiene una sobrevida de X cantidad de años? Lo que, ya te digo, todos los trabajos citan casos que promediaban los entre 40 y 60 años. Entonces, los pacientes ya tenían otras comorbilidades. A esta edad sería como impredecible,
No hay como series de casos, pero es poco alentador lo que leí, o sea, no más del 20-30% de sobrevida a 5 años. Lo que pasa que en general todos respondían a una patología hepática previa, algunos ya tenían metástasis, entonces no encontré un caso muy parecido con este chico. Todo lo que cita la bibliografía es poca sobrevida, digamos. Me pasa que es verdad que con esto como una patología maligna del adulto y en general siempre tienen en secundaria una patología hepática, en general es raro encontrarlo sí, no encontré entonces nada. tiene muy mala evolución. Queremos creer que se va a curar, porque encima está muy bueno. Y otra pregunta, tenés que, cuando vos ay, me sale, tenés que hacerle centello, test de cerebro, ¿cómo lo estadificás? Mira, no, el cerebro no encontré que le hagan un screening. Las metástasis que mencionaban más frecuentes son pulmonares y óseas con relación a la columna vertebral. La estadificación se hace por el TNM como otros adenocarcinomas, y a nivel imagenológico acá en particular le pidieron solamente el tórax. No, se hizo Y el se hizo abdomen, o sea, ya estaba. sí. O sea No, que el sería centello no lo citan en ningún trabajo. no lo usan para estadificar, pero tiene metástasis óseas entonces. Puede tener metástasis óseas, las más frecuentes documentadas son vertebrales. Está bien. ¿Qué patologías del adulto que estamos viendo en los chicos re jóvenes, re chiquitos? Porque este es un adenocarcinoma de la vía biliar y el otro paciente, Balbi, un adeno de color, ¿no? Sí. Es patología del adulto.